Buenas tardes. No sé si se puede decir buenas noches en otros sitios, pero creo que son buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que no sé si se puede decir buenas noches asistiendo a este evento. Es un gusto saludarlos y es un placer para nosotros, para la revista Debates en Sociología, el poder de alguna manera presentar este número 57 de Debates en Sociología, que ha tenido como una persona que lo ha impulsado desde la Universidad Católica a Débora Delgado, y ha tenido como encargados del dossier a Mercedes Ejarque y a Tomás Palmisano. Quiero simplemente decirles que este dossier sobre alternativas y resistencias a los modelos hegemónicos capitalistas en los mundos rurales nos dará muchas ideas y dará mucho que hablar, porque es un tema central y fundamental. Bueno, sin más, les agradezco su presencia y pasemos directamente a este evento, ¿no? A esta transmisión. Dejo entonces a Débora Delgado para que nos cuente cómo se inició esta aventura. Débora. Muchas gracias, Augusto, y es un gusto estar con todos ustedes hoy para presentar este número especial que la verdad nos alegra mucho, nos llena de orgullo que un proceso así haya tenido lugar. La convocatoria la abrimos públicamente en diciembre del 2022, pero el contacto fue ya desde el 2021. En donde Mercedes y Tomás se acercaron a Debates para alojar este número especial que venía de conversaciones y debates dentro de la sección de LASA que ellos coordinaban. Entonces, desde entonces hemos tenido una acogida muy interesante, muy bonita de artículos de toda América Latina en torno a este tema que, como bien dice Augusto, es un tema fundamental a tratar en la región. Ahora yo quería darles la palabra tanto a Mercedes como a Tomás y presentarlos. Mercedes Ejarque es investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región de Patagonia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Y Tomás Palmisano es investigador de CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Estamos muy contentos de tenerlos y ha sido realmente un gusto colaborar con ellos, con un número tan riguroso, pero también muy presente en la realidad latinoamericana y involucrado con los movimientos sociales actuales. Adelante. Bueno, muchas gracias, Débora. Voy a iniciar yo para ir marcando un poquito las generalidades del número. Como les comentaba, bueno, soy Tomás Palmisano, soy investigador del CONICET, docente de Sociología Rural y también de un seminario de investigación de acciones colectivas y protestas y movimientos sociales en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y es un placer para mí y para nosotros haber atravesado este proceso con ustedes. Antes de iniciar por ahí con la cuestión más del dossier y en honor a los temas que abordamos en este número especial, nos gustaría, algo que conversamos con Mercedes, expresar nuestra preocupación como investigadores en temáticas agrarias en Argentina por la decisión del gobierno nacional reciente, hace 2 o 3 días, de eliminar el Instituto de Agricultura Familiar Campesino e Indígena, que supone el despido de 900 trabajadores, la mayoría de ellos trabajadores en territorio que acompañan a productoras y productores en el día a día, en la construcción de redes sociales, pero también en la transferencia tecnológica, en el acompañamiento del acceso a la tierra y al agua, con lo cual nuestra solidaridad con esas trabajadoras y trabajadores y también nuestra preocupación por lo difícil que es pensar en construir alternativas a los modelos hegemónicos del capitalismo agrario sin estos acompañamientos, sin esta gente que le pone el cuerpo y el trabajo todos los días en
en los territorios. Así que primero esa cuestión también del que habla un poco de la transversalidad que mencionaba Débora entre la cuestión teórica, académica y también los compromisos políticos, que un poco ha sido también un ida y vuelta que ha tenido el grupo desde que nace un poco este dossier en FARS. Y que un poco, como mencionaba Débora, surge de numerosos encuentros que hemos tenido con colegas de toda América, del sur, el Caribe y el norte, en las actividades impulsadas por FARS, que es el Food, Agriculture and Rural Studies Section, en la Latin American Studies Association, LASA, que tiene su congreso anual y que con Mercedes, con Salechi, con Marcela, con Priscila, hemos estado convergiendo en distintos momentos, en distintos congresos, a partir de mesas que han ido cambiando el nombre, han ido cambiando un poco el foco, pero básicamente se centraron en las transformaciones agrarias y las alternativas desde abajo, y que formaron o conformaron el primer corazón de este dossier. Que si efectivamente, como decía Débora, empezó ahí en 2001, 2002, y que con la enorme generosidad del equipo de la revista Debates en Sociología, después de una reunión, de acercarles las propuestas, se mostraron súper dispuestos en promover la idea y operativizar el enorme trabajo que queremos resaltar, de selección, evaluación, edición, comunicación, ese trabajo que está por detrás de un número especial, de un dossier que muchas veces quienes somos autores o por ahí no estamos en ese proceso diario, a veces subestimamos, pero que es titánico, y que la revista, siempre con cordialidad y profesionalismo, tuvo una respuesta impecable, en la persona también de Emilia Fernández, que fue impresionante en su respuesta, en su trabajo. Queremos agradecerles muchísimo en eso, porque la verdad que es muy difícil imaginar un trabajo y todo el volumen que implica hacer un número especial y una revista en la cotidianidad, imagino, sin ese trabajo y sin esa forma de trabajo particularmente. Bueno, yendo un poco al contenido del dossier y que invitamos a leer, en esta presentación la idea no es reponer todos los textos, ni mucho menos, sí comentarles también, hacer extensivo el agradecimiento a las autoras y autores, tanto de FARS, que era como este primer núcleo duro del dossier, pero que después se expandió, por suerte, a espacios y territorios que no habían sido tocados en nuestras reuniones y que básicamente venían de investigadoras e investigadores de todos los rincones, de distintos rincones, digamos, de América Latina y del mundo también, y que eso también nos pone muy felices como parte de la labor editorial. Y que un poco el número que quedó conformado, el número 17, que forman estos 15 artículos, que en realidad son 16 porque Priscila hago pública la disculpa por una demora en la evaluación que no tuvo, perdón, nada que ver ella. Su texto va a salir en el número siguiente, pero que el corazón de alguna manera de este dossier son esos números, esos artículos que están en este número y en el siguiente de Priscila, y que básicamente se conforman en tres grandes bloques. Uno que es como más enfocado en los aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos, que están un poco al inicio de esa selección, no porque el resto de los artículos no tengan esa apuesta teórica y metodológica y epistemológica, sino porque hay ahí un intento de darle vueltas o de discutir algunos de los núcleos o algunos de los conceptos que se proponen como faros de alguna manera para pensar estas alternativas desde América Latina. Un segundo grupo que en este balance entre modelo hegemónico y alternativas ponen un peso descriptivo y analítico mayor hacia comprender las distintas expresiones del capitalismo agrario en América Latina para luego pensar resistencias, alternativas y tensiones. Y un tercer grupo en donde claramente el foco está puesto en las resistencias y en las alternativas propiamente dichas, ¿no? Pensando quiénes son los sujetos, cómo lo hacen, en qué dimensión de la vida social y económica y política ubican esas alternativas, cuáles son los orígenes, las demandas, las alianzas posibles y las actuales, ¿no? Como que ese es el ensayo que hicimos un poco con Mercedes en esa introducción, de tratar de ordenarlos y de pensarlos en una especie de narrativa que los hilvanara y los entretejiera, y que no fue para nada difícil, más allá del trabajo de leer todos esos artículos y tratar de pensarlos colectivamente. En ese tema más, en ese tarea de comentar, yo tenía como la tarea de pensar o de proponer alguna lectura muy, muy mínima y muy esquemática. La idea es que nos tomemos 10, 15 minutos cada uno,
de comentar 4 artículos. El primero de esos artículos coincide con el que abre el dossier, ¿no? Y es una de las descripciones y uno de los trabajos más de reflexión teórica y epistemológica, titulado Comunalidad agroalimentaria frente al capitaloceno, escrito por Leonardo Rossi de la Universidad Nacional de Catamarca, en Argentina, donde el autor claramente en esas primeras páginas de texto lo que hace es dejar en claro cómo él entiende el encadenamiento entre el desarrollo del capitalismo y las múltiples crisis que vivimos hoy en día, ¿no? La ecológica, la civilizatoria, la política y la social, para, a partir de ese diagnóstico, digamos, que obviamente tiene una larga tradición en los estudios desde el sur global y desde América Latina en particular, proponer el concepto de comunalidad como esa propuesta clave para repensar o para reconstruir una ontología política que contribuya a sanar ese sociometabolismo, el metabolismo social, quebrado entre humanos, territorio y alimentos. Creo que ahí hay como una apuesta en recomponer o expandir el concepto de la fractura metabólica, de ese pequeño apartado que Marx desarrolla en El Capital, que Bellamy Foster se expande y que, bueno, va generando múltiples debates. Tratar de expandirlo y de repensarlo en relación territorio, humanos, alimentos. Y que, de alguna manera, el concepto de comunalidad, no necesariamente como lo plantea Rossi, pero sí como palabra, como núcleo de sentido, como significante a rellenar, hace mucho sentido en el resto de los artículos. Varios artículos tratan o piensan la comunalidad como un concepto ordenador de las alternativas. Y es el ejemplo del segundo texto que me toca comentar, donde ya hay como una mayor bajada de las expresiones materializadas y territorializadas, digamos, de este capitalismo agrario-rural, llamémoslo de alguna manera, que es el de José Ramón Carmona y Darcy Tetrot, de Guadalajara y Zacatecas, respectivamente. Es un trabajo mexicano ahí de cerca del DF, sobre el metabolismo social, se llama el metabolismo social de la comunalidad reconfigurada en Milpa Alta. Y creo que el texto, como elemento interesante, tiene muchos, pero como elemento interesante creo que ahí hay algo de tratar de expandir la frontera, o de poner en juego la frontera entre lo agrario y lo rural, en el caso de la conservación de bosques y las tierras agrícolas en los alrededores de una gran urbe como es la Ciudad de México. Y tratar de pensar cómo esa resistencia y cómo esa construcción, esa defensa del bosque y de las tierras agrícolas se hace a partir de una recreación histórica y adaptativa de las estrategias de vida de los pueblos originarios nahuas. Y creo que en esa idea de la comunalidad reconfigurada y pensar el metabolismo social atravesada a ella, está una apuesta que también está en otros textos del dossier, pero creo que es interesante y que también marca un clima de época interpretativo, creo yo, en relación a cómo pensar la relación entre ancestralidad y novedad, entre ancestralidad, resistencia y formas en las cuales lo indígena se replantea y se repiensa en contextos contemporáneos. Entonces me parece que ahí hay algo también bien interesante que nos corre de esa tentación a veces de pensar sujetos esencializados, principalmente cuando son subalternos, y ponernos en discusión de cómo se crea esa identidad y cómo se pone en juego en relación a las resistencias. Y creo que es una apuesta muy interesante. El tercer texto que me tocó, y que porque aparte tiene que ver con temas que yo trabajo, está enfocado en Argentina y principalmente en la forma en la que quizás este concepto no va a hacer mucho sentido más allá de los argentinos, es la forma en la que la pampeanización del agro, es decir, la forma en que se produce la agricultura en la región pampeana, se expande y va como eliminando la diversidad agroterritorial y agraria que hay en Argentina, principalmente avanzando sobre lo que eufemísticamente y para mí peyorativamente se entiende como las economías extrapampeanas. Es decir, todo aquello que no es la pampa en Argentina es entendido como una marca negra. En el texto, el agrohidronegocio en la región chaqueña de Argentina, de Virginia Toledo López, Malena Schmidt y Marina Irala Quiroga, escribiendo desde Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba, bien territorializadas en ese lugar de donde escriben,
nos proponen una mirada y o expanden, creo yo, un poco esta interpretación sobre el avance del agronegocio en su vertiente más sojera y de agricultura intensiva y ganadera, identificando los impactos negativos en la diversidad, en la salud humana e inhumana, en los pueblos indígenas y campesinos, y creo que eso es algo que está bastante trabajado, pero que creo que el aporte o lo que nos invitan a pensar las autoras es también el rol del agua. El agua en el sentido de un elemento central, obviamente, para la agricultura, pero que muchas veces en estas definiciones y en estas disputas que tiene el agronegocio en la mentalidad pampeana, no suele ser tenida en cuenta en tanto la gran mayoría de estas producciones son extensivas y en secano, ¿no? Porque fueron pensadas en esta idea pampeanocéntrica en un territorio que normalmente llueven 900.000 milímetros al año, entonces el agua para riego, que es como de alguna manera el articulador en otras estructuras agrarias, no está funcionando tan fuertemente. Sin embargo, esa agua en este tipo de producciones es muy importante, y ni hablarlo en este contexto que estamos viviendo en Argentina, que alternamos cada vez años cada vez más secos, con terribles inundaciones como la que están ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, ¿no? Entonces, un poco creo que la relectura de ese artículo para el día de hoy, la presentación, fue muy pertinente en términos de lo que nos está pasando y qué proponen las autoras, que reconstruyen las autoras en términos de resistencias y reexistencias a partir de las experiencias organizativas en las provincias donde trabajan. Y para terminar, en términos de la selección que me tocaba, creo que hay en esta diversidad que nos ha tocado recibir y pensar y repensar en el dossier, el texto de Gustavo Cetrini de Flaxo, Paraguay, donde recupera el tema central de la cuestión agraria en términos más políticos y también productivos, que es el problema de la distribución, el acceso a la tierra, y cómo ese problema, traducido en una bandera de lucha, como es la reforma agraria, tiene que ser repensado a partir de la transición agraria neoliberal y comparado, digamos, entre esta propuesta de la vía campesina como reforma agraria popular y los viejos proyectos de reforma agraria del siglo XX, ¿no? Que necesitamos cambiar en nuestra mentalidad y nuestra bandera política para repensar esas reformas agrarias hoy. Y también qué dimensiones hay que tener en cuenta, principalmente las dimensiones productivas y comerciales entrelazadas a partir de los conceptos más de sistemas agroalimentarios. Y creo que eso es súper importante porque retoma un poco parte de lo que se considera como los fracasos de esas reformas agrarias del siglo XX. Entonces, esa mirada sistémica, una mirada, digámosle, contrasistémica en términos de reforma agraria es bien interesante. Así que un poco eso es la propuesta, o esos fueron los disparadores que me generaron a mí la lectura. Los invito, obviamente, a revisar los trabajos, leerlos, discutirlos, pensarlos colectivamente. Están los contactos de todas y todos ahí para recharlarlos, pero principalmente les invitamos a leerlos. Y ahora le paso la palabra a Marcela Crobeto, profesora e investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, quien además cumple el rol de chair de la Food, Agriculture and Rural Studies Section en LASA. Marcela, la palabra es tuya. Muchas gracias, Tomás. Ay, cuánta presentación. Da cuenta del paso del tiempo también. Bueno, primero agradecerles por habernos convocado, tanto a Salete como a mí, en este contexto de FARS. Celebro mucho este dossier y en esta revista en particular, pues es una revista que me gusta mucho y que tiene una calidad para mí de producción loable. Y el dossier en sí es excelente, es completo, tiene una calidad académica altísima, que me dio mucho placer recorrerlo. No lo leí todo en profundidad, pero lo he recorrido. Y además, justamente muchos de estos trabajos he tenido la oportunidad de leerlos o de escucharlos en sus versiones de ponencias, en las discusiones de FARS. Entonces también ver la evolución de algunos de los trabajos, el enriquecimiento que fueron teniendo es muy gratificante. Por otro lado, también decir que esta no es la primera experiencia que FARS tiene tras llegar a un dossier. Lo hemos hecho en otra oportunidad con esta misma generación. Creo que han recogido el guante de Tomás y Mercedes como personas más jóvenes y llevarlo a, en este caso, Perú, que me encanta que también salga desde un país andino, estas discusiones.
Y justamente me parece que FARS facilita estas cosas, ¿no? Muchas veces también tenemos que movilizarnos, pero es un espacio que facilita. Y que me alegra, y disculpen si voy leyendo porque no quiero extenderme del tiempo, me alegra al mismo tiempo y me da impulso a seguir trabajando en construir este tipo de redes y de espacios de reflexión, como los que se vienen dando o habilitando desde nuestra sección en LASA y también en otros espacios, ¿no? Porque esto también sucede en otros espacios académicos, pero particularmente en la sección de FARS. Creo que la modalidad que tenemos de trabajar, de abrir a concurso justamente los espacios para paneles que la sección tiene disponibles en cada congreso de LASA, que son pocos porque también dependen de la cantidad de integrantes, permite que justamente se propongan en el marco de los temas generales del Congreso encuentros como los que dieron inicio a lo que hoy es este dossier, ¿no? Esa apertura a que lleguen nuevas problemáticas, nuevas voces, jóvenes voces, a plantear problemas como los que estamos investigando, también tiene que ver con la actitud de la sección frente a eso, ¿no? La apertura, a justamente, sobre todo a las voces jóvenes, y creo que nuestro sistema de becas internas también permite que estas voces jóvenes puedan participar de un evento que es oneroso económicamente para participar para esta información. Así que lo celebro doblemente. La mayoría, muchos de los autores han sido becarios en algún momento de la sección y con lo cual ratifica incluso lo que estoy contando. Que en nuestras carreras académicas esos pasos son muy importantes y además permiten justamente construir los lazos entre los países y las poblaciones a las que pertenecemos y en las que trabajamos. Bien, este dossier entonces para mí da cuenta justamente de las problemáticas que nos suelen interpelar y de la diversidad de sujetos y abordajes que se van tomando en estos congresos y en estos espacios de la sección en particular. Marca un poco el pulso de los conflictos también, ¿no? A los que nos enfrentamos como humanos. Y últimamente también son recurrentes en las temáticas rurales y agrarias, encontrar las problemáticas enmarcadas en grandes temas como el cambio climático, que antes no era un tema de la sociología rural o de los estudios rurales, ¿sí? La soberanía alimentaria y los derechos, especialmente los derechos humanos incluso, y la garantía de sus cumplimientos. En ese sentido, creo que los artículos que leí es en el que se encuadran. Yo leí 2 sobre Brasil, el de Renata Mota y Marco Antonio Teixeira, que se llama Soberanía Alimentaria y Feminismo Popular en Brasil, que es el que voy a hablar primero, y después leí el de Anderson Antonio Silva, Thais Talia, Nascimento Lombardi y José Vilk, sobre green grabbing, perdonen mi portugués, governança fundiária frágil na fronteira agrícola do Mato Pibá, violação de direitos no território indígena Acroaga Mela. Son 2 textos que me conmovieron especialmente, con los que me encontré en sus versiones previas en FARS, ya sea como comentarista o como asistente de escuchar sus exposiciones, y que hoy encuentro, como decía al principio, fortalecidos y con aportes de conocimiento específico de alta calidad conceptual, empírica, y por ende, creo que son disparadores de muy buenos debates académicos e incluso de formas de accionar y de intervenir en los territorios, desde la academia. Son 2 textos sobre el enorme Brasil y el heterogéneo Brasil, ¿no? Leche se ríe, pero Brasil sí, o más grande del mundo en todo sentido, incluso para los problemas. Y justamente el primero, el texto de Renata Mota y de Marco Antonio Teixeira, es sobre los aportes de la construcción conceptual del feminismo popular en los sectores populares vinculados a la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, los cuidados, las tareas de cuidado, la reproducción cotidiana de los hogares, y todo ello desde un movimiento popular cautivante para mí, por su magnitud y alcances, como es el caso de la Marcha das Margaridas. Creo que el artículo expresa,
está preciosamente escrito y expresa una cronología analítica que los autores proponen y que es complejizada por el ejercicio de develar cómo, aún sin las perspectivas de género en el inicio, las demandas del movimiento estaban siendo inconscientemente feministas hasta llegar, periodizando muy bien, a un corpus de reclamo dotado justamente de elementos de los feminismos populares en los movimientos de mujeres rurales como el de la Mallada Margaritas. Se destaca también en este trabajo, y no me voy a extender mucho más, un detallado y cuidadoso abordaje y análisis documental que no es fácil de realizar, que requiere una rigurosidad metodológica importante, y su articulación con un marco teórico muy sólido, además de trabajo en campo. El segundo trabajo, el de Thais, Anderson y José, también tuve una aproximación a ese trabajo, creo que hace no mucho, porque sí, yo ya lo comenté este trabajo, pero bueno, ahora está más completo, y nos muestra en realidad cómo las prácticas del green grabbing, ¿no? de este acaparamiento desde lo verde y el acaparamiento de tierras incluso, produce y reproduce vulneraciones a los derechos humanos. Ese cruce es fantástico para analizar. Quizás hasta poco frecuente, ¿no? Es una producción y una reproducción de estas vulneraciones que lo que hacen es privar a sus moradores originarios de reproducir sus vidas cotidianas en sus territorios ancestrales, ¿sí? O verlos reducidos en sus formas, en su cobertura territorial incluso. También tienen un fuerte y detallado análisis documental, muy difícil de realizar, que celebro, y además catastral, ¿no? O sea, disponen de una base de datos del catastro, del registro, muy interesante, y la usan bien, y ponen en evidencia cómo incluso con herramientas jurídicas a favor de los pueblos, como las recomendaciones de OIT sobre acceso a la tierra, al agua y a los bienes comunes, el capital y los gobiernos, en esta región que ya mencioné en el título, permiten y promueven la vulneración de esos derechos, y sucede la llamada fractura metabólica también, como mencionó Tomás al principio. En un caso, el derecho a la alimentación, en el otro la tierra, ambos la dignidad creo que está en juego para reproducir la cultura, la historia y la humanidad, con humanidad en el sentido más humano de la palabra. Creo que también nos encontramos con una convergencia de actores en los textos, ¿no? Una convergencia de actores sociales muy distintos, que a la vez sus modos de organizarse e incluso los aportes de investigadores comprometidos como estos autores con sus pueblos son la prueba de que las resistencias al avasallamiento cruel del capital, las formas de encontrar las formas de cómo sobreponerse, en realidad quise decir, aunque sea en etapas y momentáneamente, de a ratos, a esta crueldad a la que son sometidos los pueblos, nos revelan esas formas, ¿no? de resistencia y de cómo hacerle, escaparle al juego del sometimiento. Creo que esta rueda va a ser hasta la próxima astucia del capital y del capitalismo global, con las complicidades locales y las complejidades locales. Así que los felicito mucho para pensar, y muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Marcela. Bueno, ahora voy a darle la palabra entonces a Salete. Josefa Salete Barbosa Cavalcanti es profesora de la Universidad Federal de Pernambuco, y ella también es integrante de FARS. Están terminando junto con Marcela su presidencia, son las chair y co-chair de la sección por este periodo, así que bueno, gracias Salete también por estar acá, y te doy la palabra. Buenas tardes para todos. Felicito a la Universidad Católica de Perú por esta oportunidad y la oportunidad de estarmos todos juntos
em uma tarde assim como esta para celebrar um hecho muito importante, que é lançamento de número de uma revista, né? A revista Debate em Sociologia, que se apresenta como uma revista que está muito bem organizada, com buenos aportes, então que lhes felicito, e também aos autores e organizadores do dossiê. É um grande prazer estarmos aqui hoje, e creio que é muito bueno que as instituições em que nós nos juntamos, como LASA, por exemplo, com a sessão, com o grupo sobre alimentos, agricultura e estudos rurais, né, que FARS, com a sigla em inglês, né? Então, bueno que nos juntemos e que novos aportes venham deste debate. Bom, dito isso, passo ao português. Vou para o português. Bueno, é com um grande prazer que participo deste momento de discussão da revista Debates, neste número 57, que tem um conjunto de aportes de grande valor sobre alternativas e resistência aos modelos hegemônicos capitalistas nos mundos rurais. Acredito que foi uma boa, um bom título, uma boa informação para captar a urgência da sociedade, de nossa sociedade atual. E assim, falando, quero me juntar ao que falou Tomás ao abrir esta sessão, né, que um pouco para rechaçar esta ideia do cierre do Instituto de Agricultura Familiar Campesino Indígena na Argentina, né? Nós conhecemos este trabalho que é feito, né? No meu caso, tanto na Patagônia, como também com o grupo de Córdoba, da pós-graduação dos estudos rurais, né? de Córdoba, e outros, né? E como estamos todos juntos, creio que é um momento de, talvez, um registro que mereça ser feito, dada a falta, né, que um instituto como este fará para o que estamos aqui debatendo. As alternativas ao crescente poder do capital, do agronegócio, né, na organização da agricultura e dos alimentos. Creio que é um momento muito importante se estamos falando de segurança alimentar, de desenvolvimento sustentável, de uma valorização das comunidades rurais e o que eles ofertam à sociedade. Então, este número, creio que é um número muito importante, e eu, com Marcela, né, que selecionei 3 artigos que muito interessante pensar que esses 3 artigos têm algo muito em comum. Eles não estão na divisão, na seleção das partes divididas que Tomás apresentado, mas eu encontrei como que eles estão muito antenados com as questões que debatem. Por exemplo, o primeiro, do David Barkin, me encanta esse seu trabalho, porque ele desenvolve um debate muito cauteloso, por exemplo, para ir ponto a ponto definindo a importância da MEUPA,
não? Para a organização da produção de alimentos, para a valorização, não é, da produção, a comunidade, né, a questão dos laços, né, de formar comunidade, o que ele usa uma expressão de comunalidade, eu acho que ele usa, né? Então, no caso de Barkin, né, ele se junta aos vários artigos, né, que constituem esse dossiê, que focaliza a diversidade dos mundos rurais. É interessante que essa opção, acho que uma boa opção de usar mundos rurais, não com a S no final, mundos, né? Mundos rurais, né? Mundos rurais, como sendo um ponto importante de onde o debate se passa, né? Então, e também creio que tem algo importante neste debate, que é desvelar, né, a complexidade dos problemas do desenvolvimento da agricultura para além do centro, não é? Eu digo assim, para além do centro dominado pelo capital, a tecnologia e a ciência. Então, como se abre, se desloca o foco de análise, não é, para outras experiências igualmente positivas, né, e que estamos chamando de alternativas. É interessante essa ideia de usar o alternativo como sendo algo que seria um novo, né? Eu queria chamar a atenção, desculpa, misturei para com chamar a atenção de que isso de se falar de alternativas, quando tínhamos formas muito importantes que se prevaleceram durante muitos anos de produção e de organização da produção e que se firmaram como importantes e que se passam a hora, por exemplo, a pensar em alternativas, não? Porque parece que o centro ficou no capital, no agronegócio e assim por diante. Então, este trabalho do Barkin, eu acho que é um trabalho importante e se junta a várias preocupações que existem já há algum tempo. Aí eu quero falar também de outro grupo, né, de que eu participo e que a gente, né, vários de vocês também, o RC40 da ISA, né, que é onde se desenvolve, por exemplo, este debate todo do qual nós somos tributários, né, sobre a agricultura e os alimentos, né, e muitos desses pais fundadores, vamos dizer, desse estudo sobre a globalização dos alimentos. Então, me encantou ler o artigo de Barkin, né? Acho que é um trabalho muito bom. Pensava até que ia encontrar o Barkin aqui nesse momento, mas, né, infelizmente não está, né? Também eu acho que tem algo importante a assinalar, que os três artigos aqui analisados têm em comum o objetivo de enfrentar problemas centrais do mundo contemporâneo. A capacidade de construção, quando se fala isso, se define isso como a capacidade de construção de alternativas em busca do bem viver, do bem comer, do bem produzir, do bem garantir um futuro sustentável e bem-estar nos mundos rurais. Então, essa leitura desses artigos, que eu considero realmente como grande contribuição para esse debate, vem agora com outro artigo que eu achei que é o artigo do Tomás,
Palmisano e Maria de la Paz Acosta. A construção também, a construção de alternativas às formas hegemônicas de produção agrária, reflexão de Argentina e Chile. Né? E o que me encontrou, aqui está Tomás, com parte do que escreveu este artigo, que me chamou a atenção desse artigo importante, é que enfrentou a questão, por exemplo, da produção de orgânicos, ouvindo a distintos atores, vamos dizer, nesse processo, e também que tenha organizado esse trabalho para demonstrar as diferentes razões por que entra em orgânicos. Aí eu acho que é, de certo modo, uma criatividade do trabalho de vocês, né? O trabalho de Tomás e da Ana Costa, é que toma a questão de orgânicos porque vai partir para a produção de orgânicos, por várias razões, né? E que assinala, né? Vocês assinalam bem, ainda que tenha uma crítica, aí é a minha interpretação, a crítica subjacente à agricultura, vamos dizer, ao agronegócio, tem uma crítica, mas tem também algo que vocês apontam, eu não achei mal, porque eu acho que é importante que no campo que a gente busque essas diversas maneiras de enxergar a questão, é que também o orgânico apareceu também como uma oportunidade de um negócio, né? Um negócio de se ganhar mais, quer dizer, produzir qualidade, produzir, por exemplo, estar inteirado da importância deste tipo de produção para a terra e para a agricultura e para a segurança alimentar, mas também a oportunidade de ser um negócio e mostrando também os problemas que são, né, enfrentados, porque, afinal, não há uma política, né, a falta de uma política de produção de alimentos e apoio, né, apoio a um tipo de agricultura assim. Então, acho que eu aqui escrevi um pouco assim, que essa pesquisa direta com os produtores foi um passo muito importante, e também um diálogo com os autores, não é? Isso aqui que é algo importante que foi realizado. Depois eu vou voltar a essa questão, que eu acho que cada um deles me remeteu também a alguns livros que se estão escrevendo. Imagine que esta semana estivemos também discutindo um livro de Higg Campbell sobre agricultura, sobre a questão das agriculturas, vamos dizer, indígenas, campesinas e vamos dizer, a agricultura que ele é chamada de modernista, agricultura modernista, né, que prevalece. Então, esse debate que está vamos dizer, nesse dossiê aqui também faz parte de uma série que é publicada pela Bloomsbury de Londres, né, sobre a agricultura, e que está que é chamada Contemporary Food Studies, Economy, Agriculture and Politics. Então, esse texto, essa série tem vários estudos, né, que são estudos alimentares contemporâneos, economia e política. Aí eu fiquei pensando que também, quer dizer, esse dossiê tem um pouco essa base desses estudos, mas estou aqui crescendo por causa do tempo aqui. Agora eu passo a outro trabalho que foi publicado também, que é o trabalho sobre as semilhas, né? Essas semilhas, sobre sementes.
Então, essa semente em português é semente, né? Então, esse trabalho, que é de Carol Hernandes Rodrigues, né? Soberania das sementes campesinas e justiça climática em um mundo biotecnológico. Né? Eu acho que é uma análise fina da importância das sementes, a posse, preservação, manutenção da diversidade, domínio, patrimônio, né, das comunidades indígenas e campesinas, explora o valor da semente no momento em que o direito de propriedade intelectual, né, ela bem situa aí que ela chama de PDI, como sendo algo já definido, como sendo importante, e que já vem, né, que vem uma discussão que é interessante, eu acho que ela coloca aqui, que vem uma discussão que já vem após todo o debate sobre a Revolução Verde. Né? Eu gostei do que a Carol fez, não era uma pesquisa, vamos dizer, foi uma pesquisa bibliográfica, maiormente, o que ela falou. Mas ela traz, inclusive, eu lembro que quando saiu o livro de Jacques Kloppenberg, que ela usa, Kloppenberg, que é da Universidade de Wisconsin-Madison, foi algo muito importante nesse tempo. Eu estava em Madison quando começou o debate, né? Esse livro mais ou menos 82, por aí, mas o debate grande, em 86, né, 87, foi um debate muito grande quando saiu esse livro, First the Seed, primeiro a semente, né, que é algo muito importante, e eu acho que ela retoma nesse artigo com propriedade. Né? Eu gostei do trabalho da Carol com isso, e também eu acho que ela traz um problema muito sério atual, não é somente. Antes, eu acho, quando nós discutíamos lá na Revolução Verde, né, isso aí é uma coisa, a semente, mas se tornou algo muito sério, né, no dia a dia das comunidades que não têm acesso a essa semente. Né? A gente vê muitos programas de agricultura familiar, aqui mesmo no Brasil, nessa minha área aqui perto do Brejo paraibano, que os agricultores já recebem, mesmo as políticas, recebendo sementes que não são as sementes originais, elas são, a cada ano chegam as sementes, né, é um grande esforço para manter, né, a questão da propriedade da semente. Bom, dito isso, eu queria aqui relembrar algo muito importante, eu vou fechar isso daqui com alguns elementos, porque foi nessa discussão desse livro de Ig Campbell que eu aprendi bem essa semana sobre o que aconteceu na Nova Zelândia. Veja bem, é interessante a gente pensar Nova Zelândia e pensar o caso Brasil, pensar Argentina, México, tudo isso, mas é um caso Nova Zelândia. Então, o Ig Campbell, que também é do grupo do RC40 e tal, então o Ig escreveu esse livro, publicado em 2020, né, e fez questão, né, de ser um open access, por isso que eu mandei também para vocês. Então, o Ig ele mergulha na agricultura neozelandesa, e ele vai mostrar no início como é que todo o saber indígena, né, dos Maori, lá no início, que ele é sucumbido, vamos dizer, quando chega com a colonização inglesa, quer dizer, britânica, vou falar mais, britânica, porque tem na Escócia e tudo isso, que chegam à Nova Zelândia. Então, o livro é interessante porque ele fala sobre o livro, quer dizer, que é chamado A Agricultura Dentro de Mundos Invisíveis, o mundo modernista e suas consequências. Por isso, queria chamar a atenção assim, né? A gente chama esse mundo modernista e as alternativas, e suas consequências. Então, ele faz um trabalho belíssimo, que eu pensei também que isso é... E ele escolhe algumas situações, né, analisadas, inclusive toma alguns exemplares do que foi a família dele, de mais de 200 anos de história, de se estabelecendo na Nova Zelândia, né, e como é que isso foi, e as políticas que foram adotadas em cada momento.
E depois ele traz para o final, porque aí por isso que eu puxo para essa questão da Carol, com as sementes, com tudo isso. Quer dizer, ele traz para esse momento em que, passados anos de tornar invisível, de apagar, de borrar toda a história indígena, agora, não é, nesses momentos que vão falar da crise, de tudo isso, busca-se, volta-se a essa história, a história da ecologia, como praticada antes, como elemento importante para o futuro dessa sociedade rural. Mas eu vou pegar só alguns elementos disso aqui e dizer o seguinte: ele vai dizer, precisa disso para religar a sociedade, para unir, né, a cultura, para a questão da valorização, né, do que foi tornado invisível e, quer dizer, acabado. Então, só com algumas frases para dizer. Então, a história, né, ele enfrenta a questão de como a história da modernização da agricultura termina sendo uma história de declínio, extermínio da ecologia indígena em nome da técnica, da economia e da ciência agrícola. É interessante isso daí, e também vou voltar para os outros artigos que foram falados aqui, né, que é mais importante cada vez de falar disso, do trabalho do Tomás, por exemplo, sobre o orgânico e tudo isso, porque se não se mantém a memória, vamos dizer, né, você termina por acabar, vamos dizer, com uma possibilidade de futuro. Aí, então, quer dizer, desse apagamento da história indígena, suplantada pela racionalidade produtivista, né, até da agricultura familiar, né? Então, nesse livro rechaça os chamados avanços da agricultura modernista, que se transformou em uma história ecologicamente patológica pela separação, né, das várias áreas. Então, ele que fala como que hoje em dia precisa se retomar os mundos perdidos, quebrados, né? E ele fala um pouco das ontologias maori, né, indígenas, né, maori, e reconectar, né, através dessa história. Aí, voltando novamente, quer dizer, artigos como o Barkin, que fala da Milpa, por exemplo, nós estamos com isso, né, trazendo que há outros futuros possíveis, né? E também eu gostaria de chamar a atenção também aqui de outro, falando dessa ideia de que tem esses livros sobre a crítica a essa agricultura, né? Quer dizer, um trabalho, quer dizer, do Marsden também, do Terry Marsden, né? Quer dizer, mostrando como é que essas questões voltam, né? Voltam ao debate, né? Voltam ao debate hoje em dia, mas também assim, como a evolução, ele disse assim, né? A evolução aos sistemas agroalimentares, né? Produção de alimentos globalizados e altamente complexos, foi acompanhada com uma competição crescente, uma redução dos subsídios estatais e preocupação sobre a qualidade, a produção e o meio ambiente. Então, quer dizer, a crítica está aí. E a valorização, a questão do Estado, que eu não tive tempo aqui de falar, mas é uma questão. Nós estamos vendo aí o caso da Argentina, a gente não precisa mais nada para... Né? É um exemplo. E também eu queria, falando de laços, de reconectar laços, eu queria fazer aqui lembrar um artigo que Miguel Murmes escreveu há alguns anos sobre a questão dos laços, né? Muito importante essa questão da religação e da importância dos laços. Então, Miguel Murmes, no artigo na revista O Campo, a revista não, no livro O Campo, na
Muchas gracias. Gracias, Salete, muchas gracias. Bueno, entonces ahora le voy a dar paso a Priscila Delgado de Carvalho, que ella es una de las autoras de este dossier para Tomás y para mí. Si bien ustedes no ven su artículo todavía en publicado, porque va a salir, como dijo Tomás, en el siguiente número, pero bueno, es parte de estos intercambios que hemos tenido en FARS, en LASA, y bueno, ella va a comentar el resto de los artículos. Priscila es profesora de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Así que, Priscila, adelante. Boa noite, queria agradecer pelo convite e agradecer também pela paciência com o meu texto, que perdeu alguns tempos ao longo da discussão, e celebrar a saída desse dossiê, porque deixa muito visível para o público também esse espaço de diálogo que vocês têm aberto na FARS, e acho que é importante que isso fique registrado. Vou tentar falar num português não muito rápido, mas vocês me cortem se eu estiver falando muito rápido, por favor. Eu fiquei pensando como os 3 textos que eu escolhi desafiam os modelos capitalistas hegemônicos, e acho que, primeiro, eles mostram que os modelos hegemônicos estão em muitos lugares, né? Eles estão no mundo do trabalho, na vida cotidiana dos adultos, mas também na vida cotidiana da juventude, e também na própria forma como se vê a juventude, o que se espera dos jovens, na maneira como se vê os povos indígenas, e como as intervenções planejadas a partir de fora acabam também estabelecendo maneiras hegemônicas de ver esses grupos. Mas os textos também passam sobre como as alternativas e resistências também aparecem nesses espaços, né? E acho que eles têm em comum a ideia de que essas resistências aparecem nos espaços, mas também nos tempos, inclusive nos deslocamentos. Então, acho que eles nos deslocam, a gente não fica parado lendo esses textos, a gente vai sendo levado para diversos lugares, e eu acho que é interessante essa imagem da resistência que emerge ali dessas práticas que as pesquisas são capazes de olhar. E, em terceiro lugar, é o que eu acho que eu queria ressaltar mais, e que tem a ver com a própria organização dos textos no dossiê, como vocês já mostraram, é que todos os 3 textos também falam de como a ação da pesquisa pode ser um elemento de desafiar os modelos hegemônicos, porque cada artigo, à sua maneira, também discute a própria produção da pesquisa. E acho que esse é um ponto em comum interessante, que já é ressaltado pelos coordenadores do dossiê, mas que fica muito visível nesses artigos que eu escolhi um pouco aleatoriamente por causa do interesse nos temas. E acho que é interessante esse ponto, porque os artigos utilizam métodos muito distintos. Alguns, inclusive, que não são métodos muito fora do comum, mas o importante não é o método também, é como é que o método é empregado de maneira a responder questões que permitam olhares não tão hegemônicos. Então, o primeiro artigo, que é o Juventudes Rurales, Transformações e Desafios para o Desarrollo Territorial no Equador, de Nicolás Valejo Hidalgo e Diego Martínez Godoy, usa uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de dados, né? Usa dados de uma encuesta, de uma pesquisa nacional sobre emprego, desemprego e subemprego. E alguns dados de um estudo de caso, e a partir desses dados eles conseguem chegar a um olhar bastante interessante sobre a juventude rural no país. Desde a Argentina, por outro lado, o artigo Juventudes Rurales Intersticiales, Aportes desde una Somática del Arraigo, da Maria Luz Roa, Mercedes Hirsch e Aymara Barés, apresentam uma análise comparada de 2 casos de jovens que moram em espaços rurais dispersos em 2 províncias da Argentina, em Misiones, e nas províncias do Rio Negro e Chubut, que ficam na Patagônia. E é interessante como que nesse trabalho tem uma longa pesquisa que aconteceu entre 2014 e 2023, e como os autores trabalham a articulação de entrevistas, de observações e de oficinas ou talheres
com os jovens, numa investigação que claramente é uma investigação a longo prazo, que exigiu uma convivência, né, e um conhecimento que foi se consolidando ao longo do tempo. E, por fim, o terceiro texto, que chama Equilibrando as Contas, Paradigmas de Investigação, Financiação, Ética e Responsabilidade na Pesquisa com Povos Indígenas, da Sara Captri, Jonathan Parker, Olivia Sylvester, Ana Garcia Segura e Zanissa Mann, que é um artigo que está escrito em inglês. Esse é um artigo fortemente metodológico, de certa maneira, porque ele, na verdade, apresenta mais do que o caso, como é que o caso foi tratado, né, a partir dos desafios metodológicos de fazer pesquisas com e para, e não só sobre indígenas. Eu acho que é muito interessante. E aí eles nos provocam desde o início e dizem: os investigadores já não podem esperar que os benefícios das investigações sejam evidentes, nem podem apelar de forma convincente ao maior conhecimento, a menos que o ganho local seja considerado claramente proporcional. Então, eles têm uma posição ética e política em relação à pesquisa que é muito interessante e que também é construir. E aí eles vão contando a construção da pesquisa e como que esse estudo foi construído com base em um estudo anterior que já tinha, né, acontecido antes, então numa relação que foi construída com a comunidade, e aí isso dá base para tentar fazer uma exploração comparativa das opiniões das comunidades indígenas na Malásia, né, de duas comunidades, né, na Malásia e na Costa Rica, sobre a questão dos direitos à terra e dos territórios indígenas tradicionais, num contexto em que ambas estavam submetidas à exploração das terras pelas políticas contemporâneas desenvolvimentistas. E é interessante que aí eles vão apresentar o seu diálogo com a epistemologia feminista, com as metodologias indígenas, vão colocar debates de posicionalidade, considerações éticas, e no final acabam concluindo que, ao mesmo tempo que os grupos apoiaram entusiasticamente os métodos de contar suas histórias, etc., eles também se mostraram muito desconfiados daquilo que os próprios financiadores e dos grandes organismos internacionais tentavam estabelecê-los como imagem de pobreza e não gostavam muito desse debate. Então, acho que é interessante como esse artigo permite ver coisas que possivelmente outras pesquisas talvez não permitissem. Muito rapidamente, em relação ao artigo do Equador, ele conclui muito com essa perspectiva de que a juventude não é algo homogêneo e que a juventude rural menos ainda, conclui com 3 possibilidades de entender essa juventude no Equador, e é interessante como as possibilidades não fecham, elas também são, ao mesmo tempo, tem possibilidades e desafios que andam juntos. Então, quando eles falam das conclusões, eles dizem: quando a gente identifica a juventude com a pluriatividade, que favoreceu a diversificação das oportunidades de emprego, e que isso tem a ver com a ascensão do agronegócio próximo e lhes oferece trabalho e diminui a migração, ao mesmo tempo isso cria um tipo precário de emprego que gera tensões com o trabalho das mulheres e também com a questão intergeracional, e acaba afastando os jovens da reprodução da agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, eles percebem fortemente um conjunto de mudanças de padrões de consumo que tem a ver também, entre outras coisas, com as fronteiras urbano-rurais difusas e com as trajetórias migratórias desses jovens, o que é justamente o tema do outro texto, que vai falar do arraigo, ou das raízes da juventude rural como a questão das raízes é tratada nos estudos sobre juventude rural e como ela ajuda a problematizar a questão das identidades juvenis. E esse texto ainda lida com o desafio de trabalhar com essas juventudes no momento da pandemia, o que traz uma camada aí nova de questionamentos e possibilidades.
Acho que eu não vou muito longe na descrição desse texto, mas eu queria ressaltar um pouco essa ideia de que uma das coisas que fica muito clara na pesquisa, essa pesquisa de muitos anos, é como, e esse esforço de entender como que os jovens entendem as suas próprias raízes, como eles sentem, significam, corporificam. Então tem um conjunto de categorias analíticas aí muito novas que esse texto traz, que é muito interessante, trazendo o tema das raízes e do arraigo para a experiência sensível, para os corpos, para as práticas e performances desse grupo, mas eles vão acabar falando muito dessa questão das circularidades, né? Das idas e vindas, das relações, das articulações rural-urbano, urbano-rural, rural-rural, de como que os jovens vão e voltam muito e como isso marca muito essa presença de uma maneira que, apesar de metodologias e formas de entrar muito diferentes, acaba que os dois textos se encontram nesse ponto. Acho que é isso. Queria agradecer e desejar a todos boas leituras. Gracias, Priscila. Bueno, y para ir cerrando, por lo menos por nuestra parte, bueno, los últimos textos que no hemos mencionado hasta ahora de este dossier pertenecen al tercer bloque, que como decía Tomás, fue el esquema de lectura que nosotros encontramos estos textos, probablemente, o como se refleja un poco en las lecturas que hicieron Marcela, Salete y Priscila, hay otras entradas diferentes, ¿no? A partir de los puntos en común de las metodologías o de los debates en las definiciones de las resistencias y las alternativas. Nosotros elegimos esta entrada de estos tres grandes bloques, uno más respecto de los aportes epistemológicos y teóricos y metodológicos, este segundo bloque de aquellos trabajos que enfatizan más en estas articulaciones entre estas expresiones de los modelos hegemónicos del capitalismo agrario y cómo se articulan con estas resistencias y las tensiones que generan en distintos espacios rurales, y este tercer bloque donde son artículos que a lo mejor profundizan más en las resistencias o en las alternativas, pensando en quiénes son los actores, los sujetos sociales agrarios que llevan adelante estas experiencias, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus demandas y cómo configuran y reconfiguran relaciones sociales con otros para llevar adelante sus propuestas y alcanzar sus demandas, ¿no? En algún punto estos trabajos buscan pensar cómo estos procesos contribuyen a tratar de resolver o a morigerar, ¿no?, las desigualdades que están presentes en nuestros países en América Latina. Y bueno, y esto lo abordan a partir de poner énfasis a lo mejor en distintas dimensiones, ¿no?, en las que se pueden expresar estas resistencias. Hay dos de los artículos que abordan más la cuestión comercial, o sobre todo vinculado a la producción de alimentos. Uno es el trabajo Sistemas Locales de Producción y Redes Alimentarias Alternativas en Amealco de Bonfil, Querétaro de México, Resistencias e Interconexiones para Caminar hacia la Soberanía Alimentaria, de Claudia Rosina Vara, Rosalinda González Santos, Silvia Colmenero Morales, Luis Hernández Sandoval y Carla Nicole Hernández Puente. Este trabajo, como bien dice su título, centrado en México, aborda las redes que tejen tres comunidades indígenas, ¿no? Y enfatiza en justamente esta importancia de la participación y de la vinculación con otros actores, inclusive urbanos, que establecen o permiten configurar estas redes alimentarias, ¿no?, y canalizar la producción de estas comunidades, ¿no? A su vez, aborda las dificultades que tienen para sostener los cultivos locales en el marco de transformaciones en el uso del suelo, de los altos costos que tienen ciertos insumos,
y como bien mencionaba Marcela, un tema muy en boga actualmente, que es los efectos que genera el cambio climático a nivel global, ¿no? El otro texto es de compañeras acá de Argentina. El texto se denomina La conceptualización de los canales cortos y está desarrollado por María Laura Sendón, Mariana Paola Bruno, Victoria Lacase, María Celeste Molpeceres y María Laura Zulaika, de distintas universidades y organismos de ciencia y técnica de Argentina. Y ellas trabajan principalmente en el sudeste bonaerense, como decía Tomás, ¿no? En la región de la Pampa, en el centro de Argentina, pero trabajan justamente con producciones de la agricultura familiar o producciones de pequeños productores. Y en su artículo, en este artículo, ellas trabajan a partir de distintos proyectos de investigación y de extensión en torno, inclusive, o participando, siendo parte de sistemas participativos de garantías. Y ellas, en este artículo, se concentran más en la discusión conceptual sobre cómo definir estos canales cortos o circuitos cortos de comercialización, y terminan estableciendo una tipología que les permite explicar las diferencias y las similitudes entre 6 tipos, ¿no? de canales en la zona en la que ellas trabajan, a partir de las ideas de calidad, proximidad geográfica, proximidad comercial, organizativa, gobernanza y gobernanza territorial. Esta dimensión comercial, cuando veíamos con Tomás, no es solo pensar en la idea de la mercantilización, sino pensar en algo tan importante para nuestros países como es la producción de alimentos, ¿no? Son los alimentos que llegan a nuestras casas, y estos canales o estas redes lo que sirve es para reducir esos intermediarios y tejer puentes para garantizar, o como dice el texto de los compañeros de México, ¿no? Caminar hacia la soberanía alimentaria. Otra de las dimensiones que abordan estos trabajos en nuestro dossier es la dimensión política. En este plano está en esta dimensión hemos incluido al texto de Delia Ramírez. Delia también es una compañera de Argentina y su trabajo se denomina Tierra, Trabajo y Reciprocidad, acerca de la experiencia organizativa de productores independientes de Piray, PIP, Misiones, Argentina. Esta organización, Productores Independientes de Piray, es una de las principales organizaciones de la agricultura familiar campesina del noreste argentino. Y el trabajo de Delia, que es un trabajo que hace ya muchos años que trabaja con estos productores en el noreste argentino, ella va reconstruyendo un poco la historia organizativa, ¿no? Las dificultades que han ido atravesando, los cambios, y es muy lindo su artículo porque va tejiendo esa historia organizativa con la historia biográfica de algunos de sus referentes, y como señalaba Priscila, ¿no? Como, bueno, estas distintas entradas metodológicas, ¿no? le permite ir contando y mostrando los cambios que ha tenido la organización y cómo ha logrado sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque a veces estos procesos tienen dificultades para repensarse frente a los cambios de contexto. Y como sostiene nuestro dossier, bueno, acá estaría el trabajo de Priscila, que su texto se llama, bueno, traducido en español, porque yo no me voy a animar como Marcela al portugués, se llama Sindicalismo Rural en el Giro a la Derecha de Brasil, Acciones Públicas y Semipúblicas. Y en su texto
Priscila, que hace muchos años también viene pensando en la relación, como decía Marcela, ¿no? También de los derechos, la democracia y demás, y en el rol que tiene el sindicalismo rural en Brasil. Bueno, justamente en su trabajo analiza cómo el cambio del régimen político en el 2014, a partir de los gobiernos de Temer y de Bolsonaro, reconfigura las acciones de ese sindicalismo rural, cambia la forma de pensar cómo venían trabajando hacia la expansión, a lo mejor en el acceso a esos derechos, y eso se vuelve atrás frente a este cambio de régimen y aparecen nuevas demandas y nuevas formas de articulación, ¿no? Bueno, como decíamos en el dossier, después también lo que podemos observar en estos procesos de resistencias y alternativas es la presencia especial o que están encarados principalmente por algunos actores sociales o por algunos grupos sociales, están... como decía Marcela, el trabajo de Renata y Marco Antonio sobre mujeres y los trabajos que comentó Priscila sobre juventudes. Entonces, todas estas dimensiones y estos actores, bueno, configuran este amplio panorama de alternativas y de resistencias que se van contando en los distintos artículos de este dossier. De esta manera, el dossier atraviesa temas que consideramos sumamente relevantes para los estudios agrarios en la actualidad, ¿no? Desde la defensa y el aprovechamiento no mercantil de las semillas y de otros de especies animales y vegetales que son nativas o que son locales, adaptadas a partir de la historia y de la trayectoria de las familias productoras, de los campesinos y de los pueblos indígenas. La agroecología, la importancia del involucramiento de los consumidores en estos procesos de construcción de alternativas, el rol de los estados en la promoción y difusión de algunas de estas experiencias y las estrategias, lo comunitario, ¿no? Como mencionaba tanto Salete como Tomás respecto de esta idea de la comunalidad y lo comunitario y la organización colectiva para desarrollar estas alternativas, ¿no? Pensar que estas experiencias y estos procesos no se dan de forma aislada o descontextualizada, ¿no? Están situadas en nuestras historias de nuestros países latinoamericanos, en nuestras configuraciones de las ruralidades y en relación y vínculo con la forma en la que el capitalismo agrario va adentrándose o profundizando su inserción en estos mundos rurales y busca oponerlas, frenarlos o sobrevivir frente a su expansión, ¿no? Así que bueno, nada, retomar la invitación para que atraviesen este dossier, lo disfruten tanto como Tomás y yo disfrutamos de acompañar a los autores y las autoras en sus revisiones. Les pedimos disculpas si fuimos muy pesados y muy demandantes con los tiempos, pero bueno, creemos que el producto final es muy bueno y sobre todo esto, ¿no? Que nos brinda un amplio espectro de miradas y de aportes para pensar los mundos rurales de hoy. Bueno, gracias por mi parte. No sé si Augusto, Débora, quieren decir unas palabras finales o Tomás. A Augusto no lo estamos escuchando. Diré que estoy profundamente impresionado e interesado en esta problemática. Creo que los mundos rurales en realidad
sufren en este momento muchos desafíos, y creo yo que este material va a aportar significativamente en mejorar las cosas, ¿no? Creo que esa es un poco la voluntad. Y en todo caso, bueno, es un reto, ¿no? Hay que trabajarlo y avanzar sobre eso, ¿no? Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, ¿no? No sé si... ¿Y dónde está Débora? Bueno, en todo caso, en nombre de la revista, yo les agradezco muchísimo y espero que este número pues sea leído por mucha gente, ¿no? De eso se trata. Ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el trabajo. Gracias a todas y todos. Gracias. Un placer. Y a quienes nos estuvieron escuchando por Facebook. Gracias. Sí. Sí, Cuídense. Acciones. chao, gracias.